En esta exposición vamos a hablar sobre las micosas oportunistas y empezaremos con microsporidios. Microsporidios es un parásito intracelular estricto, nucleado y unicelular. Su secuencia completa del genoma y el análisis de sintonía indican que este microorganismo de microsporidios pertenecen al reino fungi. Antiguamente estos se consideraban microorganismos eucariotas primitivos, ya que cuentan con la presencia de ribosomas de tipo procariota, una aparente ausencia de membranas de Golgi, peroxisomas y mitocondrias verdaderas. La presencia de quitina en la pared de la espora, los núcleos diplocariotas y placas fusiformes electrodensas sugieren una posible relación entre los hongos y los microsporidios. Sin embargo, el ciclo vital de los microsporidios es único y diferente al de las demás especies de hongo. Los microsporidios se caracterizan por la estructura de sus esporas, ya que poseen un mecanismo de extrusión tubular complejo para poder inyectar el material infeccioso, que en este caso es el esporoplasma, dentro de las células. Su patogenia. Eh, la, su patogenia. La infección por microsporidios se inicia por la ingesta de las esporas, tras la cual estas pasan al duodeno, donde el esporo patogenia. La infección por microsporidios se inicia por la ingesta de las esporas, tras la cual estas pasan al duodeno, donde el esporoplasma va a ser inyectado dentro de la célula adyacente en el intestino delgado. Una vez dentro de las células, de la célula huésped idónea, el microsporidios comenzará con una multiplicación intracelular. Esta multiplicación intracelular se lleva a cabo mediante dos fases. La primera es de divisiones repetidas mediante presión binaria, que es la merogonia, y la segunda culmina con la formación de esporas, que es la esperogonia. Los microorganismos son capaces de diseminarse de una célula a otra, provocando muerte celular e inflamación local. Tras la esperogonia, las esporas maduras que contienen el esporoplasma infeccioso se pueden excretar hacia el ambiente y así continuar con el proceso de infección. Su epidemiología, pues son de distribución universal. Actualmente no se conoce cuál es su epidemiología, pues es de distribución universal. Aún no se conoce cuál es su espacio geográfico. Sin embargo, tiene una amplia variedad de huéspedes en animales vertebrados e invertebrados. Se conoce su reservorio para la infección humana y se cree que la transmisión se debe a través de la ingesta de las esporas presentes en la orina o en las heces de los huéspedes infectados. Los síndromes clínicos de los microsporidios, pues es la microsporidiosis. Los signos y síntomas son diversos en los casos humanos publicados y la enfermedad sintomática predomina en los pacientes con VIH y se caracteriza de una diarrea crónica con una infección generalizada y una enfermedad corneal. La microsporidiosis va desde un dolor ocular localizado con va desde un dolor, la microsporidiosis. Los signos y síntomas son diversos en los casos humanos publicados y la enfermedad sintomática predomina en los pacientes con VIH. Se caracteriza por una diarrea crónica, una infección generalizada y una enfermedad corneal. La microsporidiosis va desde un dolor ocular localizado y pérdida de visión hasta trastornos neurológicos y hepatitis. Y se puede dar la diseminación provocando fiebre, vómitos, diarrea y una mala absorción. También se encontró una infección diseminada en músculos del estómago, intestinos, arterias, diafragma, corazón y a las células parenquimatosas del hígado, pulmones y glándulas suprarrenales. El diagnóstico se lleva a cabo mediante la detección de microorganismos de biopsia, en un examen microscópico del líquido cefalorraquídeo y la orina, y tensiones de Gram
al ácido de resistencia, PAS, tensiones inmunoquímicas, tricrómicas y de Giemsa, y la microscopía eléctrica y la microscopía electrónica es el método de elección para el diagnóstico de microsporidiosis y para la identificación del género y de las especies. El tratamiento se lleva a cabo mediante la administración oral de albendazol, que es un antiparasitario, ya que este hongo se considera un parásito. También la fumagilina para especies del género encefalitazón y microsporidiosis por encefalitazón viene-UCI, y taxoxanida para el tratamiento de infección por encefalitazón viene-UCI en pacientes con SIDA, y la terapia antirretroviral para pacientes infectados por el VIH. Su prevención se puede llevar a cabo mediante métodos de mejora de higiene personal y sanitaria. Y ya con eso terminamos con microsporidios. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de la mucormicosis. Siguiente. En cuanto a su morfología, la mucormicosis se caracteriza por la presencia de hifas cenocíticas no tabicadas anchas de 10 a 20 micras cuando ya se ha desarrollado por completo, con ramas en ángulo recto e informes de reacción inflamatoria e infiltración polimórfica nuclear, células plasmáticas y eosinófilos, siendo la característica más peculiar la invasión de la capa elástica de los vasos. A la hora de presentarse, este demuestra capilares e hifas fúngicas en la luz de los vasos. La necrosis es supurativa con infiltrados inflamatorios de neutrófilos, en ocasiones células epiteloides y gigantes. Estos suelen crecer con rapidez, producen colonias lanosas de color gris a marrón, con un plazo de 12 a 18 horas en una temperatura de 25 a 55 grados, y sus esporas miden de 3 a 11 micras. Siguiente. En cuanto a su epidemiología, es una afectación de alcance mundial, siendo el agente más frecuente el Rhizopus. En Estados Unidos se calculan cerca de 40 casos por año y se considera la infección por hongos más frecuente en pacientes inmunocomprometidos. En México los casos son esporádicos y se diagnostican en una frecuencia no tan común. Afecta a ambos sexos, pero predomina en niños y en adultos jóvenes. No muestra vínculo con la ocupación ni transmisión de una persona a otra. La principal forma de adquisición es por la inhalación de las esporas transmitidas por el aire, las cuales se depositan en los senos paranasales y al pulmón. Es menos frecuente cuando se adquiere por ingestión o inoculación directa en la piel, y los principales factores de riesgo incluyen la diabetes mellitus, acidosis metabólica, etiología, inmunosupresión, quemaduras, desnutrición, etcétera. Siguiente, por favor. Patogenia. Está presentes en la materia en descomposición y sus esporas se pueden encontrar tanto en objetos como comidas, agua, etcétera. Puede entrar al cuerpo por vías respiratorias, la cual es su vía de entrada más común, por la piel, la ingestión de alimentos y heridas percutáneas. Cabe resaltar y es muy importante saber que no se contagia de persona a persona. Siguiente. En cuanto a sus enfermedades, tenemos la mucormicosis rinocerebral, la cual puede llegar a causar uveitis, que son los ojos hinchados, la formación de costras oscuras en la cavidad nasal, fiebre, cefalea, cambios en el estado mental, enrojecimiento de la piel que está sobre los senos paranasales, dolor o congestión sinusal. La mucormicosis pulmonar, y probablemente la más común de todas, puede llegar a causar tos, tos con sangre ocasionalmente, no siempre se presenta, fiebre y dificultad para respirar. Siguiente. Luego tenemos la mucormicosis gastrointestinal. Esta puede ser por la ingesta de alimentos contaminados. Puede llegar con las esporas del hongo. Puede llegar a causar dolor abdominal, diarrea, diarrea sanguinolenta y vómitos con sangre. Por último, tendría la mucormicosis renal, la cual llega a causar fiebre y dolor abdominal. En cuanto a su diagnóstico, lo más recomendable es realizar una biopsia para detectar la presencia del hongo. Sin embargo, de la misma forma, también se puede llevar a cabo un cultivo con el agar de diclorán rosa de Bengala con clorafenicol y también radiografía en base a la zona donde se cree que existe un tipo de infección. Por último, en su tratamiento, el isavuconazol se utiliza como tratamiento primario. Sin embargo, la experiencia clínica con isavuconazol es relativamente limitada. En pacientes gravemente enfermos, la anfotericina B sigue siendo el fármaco de elección en su presentación inyectable.
Y otra opción también a tomar en consideración es el posaconazol, que también resulta ser efectivo contra este tipo de hongo. Y eso sería todo. Ahora vamos con micosis producidas por hongos miceliales y alinos. Siguiente, por favor. Yendo con su morfología, desde un punto de vista taxonómico, los diversos hongos que originan las hialoifomicosis, que son infecciones causadas por hongos no pigmentados, comparten ciertas características, ya que de ellos presentan una menor sensibilidad a algunos antifúngicos y en los tejidos aparecen como hongos filamentosos, ramificados, tabicados y alinos, o sea, no pigmentados, que pueden distinguirse del género Aspergillus. Microscópicamente, los hongos incluidos en el género Phasirium se distinguen por la producción de macronidios y micronidios. Los micronidios se componen de una o dos células, tienen forma ovoide cilíndrica y generalmente forman parte de bolas mucosas o cadenas cortas. Los macronidios son fusiformes o falciformes y constan de un gran número de células. Las dos especies más frecuentes son la P. lilacinus, la P. Variety es una reorganización taxonómica reciente. La P. lilacidus se ha asignado al género Purpureoscillium, que se agrupan en cadenas, son unicelulares y se forman entre forma ovoide y fusiforme. Las fialidas poseen una base ancha y un collage largo de diámetro decreciente. Las especies pertenecientes al género Trichoderma constituyen un ejemplo de un hongo catalogado previamente como no patógeno, que se ha convertido en un destacado patógeno oportunista en pacientes inmunodeprimidos y pacientes sometidos a diálisis peritoneal. El género Scopulariopsis se compone de hongos saprófitos ubicuos que rara vez producen enfermedad en el ser humano. Scopulariopsis brevicaudis es la superficie aislada con mayor frecuencia. Siguiente, por favor. Los coníferos pueden ser sencillos o ramificados. Las células conidiógenas son anélidas que se disponen de forma individual o agrupada o pueden organizarse en unas estructuras con forma de escoba, escápula o de manera semejante a la observada en el género Penicillium. Los aneloconidios son lisos en la fase inicial, se transforman en estructuras rugosas en la madurez y tienen forma de bombilla y forman cadenas basipetas. Siguiente, por favor. Yendo a su patogenia, aunque las infecciones causadas por la mayoría de estos hongos son relativamente infrecuentes, su incidencia parece ser cada vez mayor. Se cree que la mayoría de las infecciones diseminadas se adquieren como consecuencia de la inhalación de esporas o bien por la progresión de lesiones cutáneas localizadas. Estos microorganismos tienden a producir infecciones en pacientes neutropénicos y suelen aparecer diseminados en la naturaleza y son casi siempre mortales en respuesta a la reconstitución inmune. Algunos de estos microorganismos son capaces de llevar a cabo una condición adventicia, es decir, una producción de esporas en los tejidos, con diseminación hematógena concomitante, hemocultivos positivos y numerosas lesiones cutáneas. Siguiente, por favor. Ahora, yendo con los síndromes clínicos que estos causan, las especies incluidas en el género Fusarium constituyen una causa cada vez más frecuente de infección diseminada en los pacientes inmunodeprimidos. El Fusarium es también una importante causa de keratitis de hongos, sobre todo en pacientes que llevan lentes de contacto. Estos se forman úlceras corneales o también las llamadas keratitis micótica, que presentan síntomas como visión borrosa, ojos rojos o inyectados en sangre, picazón y secreción, fotofobia, ojos llorosos y adoloridos, y un parche blanco en la córnea. La característica distintiva en la fusariosis diseminada es la aparición de varios nódulos cutáneos purpúricos con un área de necrosis central. Por lo general, la biopsia de estos nódulos revela la presencia de hifas hialinas tabicadas con ramificaciones que invaden a los vasos sanguíneos dérmicos. Algunos de los síntomas o cómo se puede manifestar la fusariosis es en forma de keratitis, onicomicosis, peritonitis o celulitis. Siguiente.
Las infecciones invasivas por especies incluidas en el género Sarocladium afectan exclusivamente a pacientes con neutropenia, sometidos a un trasplante o con alguna otra inmunodeficiencia. Sus manifestaciones son semejantes a las observadas en la infección por Fusarium, con diseminación hematógena de lesiones cutáneas y hemocultivos positivos. Aunque de forma infrecuente, las especies en el género Paecilomyces pueden originar una enfermedad invasiva en receptores de un trasplante de células madre hematopoyéticas y algún órgano sólido, pacientes con SIDA y otros inmunodeprimidos. A menudo la vía de entrada son grietas cutáneas o los mismos catéteres intravasculares. Es frecuente la diseminación de la infección que podría verse favorecida por la condición adventicia. Siguiente. La enfermedad mortal diseminada por Trichoderma longibrachiatum afecta a pacientes con neoplasias hematológicas, pacientes sometidos a un TMO o a receptores de un trasplante de órgano sólido. La infección por escopulariopsis se limita a las uñas, aunque también se han referido a infecciones profundas a través de pacientes leucémicos neutropénicos y en algunos sometidos a TMO. Esta infección es conocida como onicomicosis y los síntomas que suele presentar son deformación de las uñas, decoloración amarillenta o blanquecina de las uñas y aunque raras veces también puede causar dolor o algún olor levemente desagradable. Se han descrito infecciones locales y diseminadas con afectación del tabique napal, la piel y los tejidos blandos, la sangre, los pulmones y el cerebro. Otra infección causada por este tipo de hongos es la otomicosis, que presenta prurito, dolor ocasional, descamación del epitelio e hipoacusia. Siguiente, por favor. Ahora, yendo a su diagnóstico, la identificación de estos microorganismos se requiere la utilización de cultivos, que pueden ser muy importantes en la selección del tratamiento más adecuado. Los cultivos en material de biopsia y hemocultivo resultan de utilidad en la elaboración del diagnóstico para la infección por Fusarium. Aunque los hemocultivos casi siempre son negativos en las infecciones invasivas por especies del género Aspergillus, alrededor del 75% de los pacientes infectados por Fusarium obtienen resultados positivos en esta prueba. En los cultivos, las colonias por Fusarium crecen con rapidez y muestran una morfología aplanada, algodonosa o lanosa que tiende a extenderse. Su coloración puede ser verde azulada, beige, salmón, azul lavanda, roja, violeta o púrpura. Las especies del género Sarocladium se aíslan con frecuencia en muestras procedentes del suelo, materia vegetal en descomposición y en alimentos que están en mal estado. Las colonias de este género son de color blanco grisáceo y van a un tono rosado. Su superficie es aterciopelada o algodonosa. El diagnóstico para las especies de género Scopulariopsis se basa en los resultados de los cultivos y en un estudio anatomopatológico que las especies incluidas en este género crecen a una velocidad entre moderada y rápida en los medios micológicos convencionales. Inicialmente las colonias son lisas y se vuelven granulares o pulvurulentas con el paso del tiempo. Siguiente, por favor. Para finalizar, en su tratamiento, Fusarium es una de las especies que suelen ser resistentes a la anfotericina B in vitro y es frecuente la recurrencia de las infecciones durante el tratamiento en los pacientes que han sido tratados con este tipo de fármacos. El voriconazol y el posaconazol han obtenido resultados satisfactorios en pacientes que tenían fusariosis y resistente a la anfotericina B. El tratamiento recomendado frente a la fusariosis consiste en una pauta primaria basada en una formulación lipídica de anfotericina B, voriconazol o posaconazol junto con grandes esfuerzos de reconstitución inmune. Para Sarocladium se desconoce cuál es el tratamiento óptimo para las infecciones pertenecientes a este tipo de hongos. En Paecilomyces, la sensibilidad a la anfotericina B es variable y se ha observado resistencia en la P-lilacina. La administración de voriconazol ha obtenido resultados satisfactorios en la infección cutánea grave y en la enfermedad diseminada. Con tricoderma, la mayoría de las especies incluidas para este tipo de hongos presentan una baja sensibilidad a la anfotericina B, al itraconazol, al fluconazol y a la flucitosina.
el voriconazol parece ser activo frente al pequeño número de cepas estudiadas hasta el momento. Y en Scopulariopsis, las especies de este género suelen ser resistentes al itraconazol y presentan una sensibilidad moderada a la anfotericina B. Las infecciones invasivas pueden requerir un tratamiento quirúrgico y farmacológico y con frecuencia llegan a ser mortales. Y eso sería todo. Ale. Bueno, vamos a continuar con troifomicosis. Esta se define como una infección tisular que es producida por hongos miceliales pigmentados y o levaduras. Los hongos llamados dematiaceos son capaces de infectar al humano y entre ellos los géneros más frecuentes es Alternaria, Bipolaris, Cladospirium, Curvaliria, Cedosporium, Lemontospora y Exerophyllum. El siguiente. Bueno, en su epidemiología, las infecciones producidas por el género Bipolaris y Exerophyllum pueden remendar inicialmente una sinusitis con una posterior extensión al sistema nervioso central. En casi todos los casos de infección ampliamente diseminada ocurre esto en pacientes que están inmunodeprimidos. En la alternaria, en el género, son una causa destacada de sinusitis paranasal. Eso es tanto en pacientes sanos como en pacientes inmunodeprimidos. Otras localizaciones de la infección son la piel, los tejidos blandos, la córnea, las vías respiratorias inferiores y el peritoneo. Siguiente. En el género Cladospirium suelen originar infecciones cutáneas superficiales, aunque también pueden causar infecciones profundas. Curvaluria en este género son ubicuos en el suelo y se han implicado en infecciones diseminadas y locales. Esas infecciones se pueden localizar en el endocardio, el punto de introducción de un catéter, el tabique nasal y los senos paranasales, las vías respiratorias inferiores, la piel, los tejidos subcutáneos, los huesos y la córnea. El siguiente. El género Apiospermum causa úlceras corneales, sinusitis, neumonía, endocarditis, meningitis, artritis y osteomielitis. Lematospera es un patógeno potencialmente virulento y muy agresivo que causa micosis invasiva. Este se asocia a traumatismos de partes blancas y también se caracteriza por una invasión local que es generalizada, necrosis tisular y osteomielitis. Para su diagnóstico, están estas dos alternativas, que es el examen mediante tinción de Mason-Fontana y el cultivo para identificar la especie causal. Por último, como tratamiento, pues para los nódulos subcutáneos está la cirugía o el uso de itraconazol. Para los abscesos cerebrales o infecciones diseminadas, una combinación de medicamentos antimicóticos. Y para los nódulos subcutáneos, la cirugía puede ser curativa. Esto sería todo. Neumocistosis. Siguiente. Su morfología es de pequeños quistes, con forma de pequeños quistes, con un tamaño de 3 a 12 micras o de 1 a 6 micras cuando su forma es de pera y tiene una masa nuclear poco definida. Siguiente. Su epidemiología es de distribución geográfica en todo el mundo, pero se reportan más casos en Estados Unidos, Canadá, Chile, Europa Central, Sudáfrica. Es un hongo atípico que se encuentra restringido en los pulmones y hay casos en todo el mundo. Siguiente.
cistogenia. No puede mantenerse fuera del pulmón. Pneumocystis jirovensii es su agente patógeno y no se transmite de persona a persona. Siguiente. En sus enfermedades, siguiente, está la neumonía, que son los síntomas clínicos de la neumonía, que es la tos, problemas respiratorios, fiebre, insuficiencia respiratoria aguda, pérdida de peso, temblores y expectoración con sangre. Siguiente, pero esa se da rara vez. En su diagnóstico está la tinción de Gomory-Grott, la biopsia, la radiografía de tórax y las pruebas inmunológicas. En su tratamiento es trimmetopina con sulfamethoxazol y corticoides si la oxigenación es menor a 70 milímetros de mercurio.